Vamos a continuar hoy compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Hoy se va a compartir Juan 14, del 1 al 17. Quiero contextualizar un poco porque el capítulo 13 con el 14 que vamos a hablar hoy es en una reunión donde están reunidos Jesús y sus discípulos. Y realmente Jesús aprovecha todo este tiempo para darle las últimas instrucciones a sus discípulos y compartir estos últimos horas, digámosle así, porque a pocas horas Jesús va a ser entregado en la cruz y ya no va a estar más con los discípulos. Y realmente suceden hechos muy importantes en el capítulo 13. Los discípulos reciben algunas cosas que el Señor les dice que va a suceder. Y les dice, por ejemplo, lo que ya hemos visto anteriormente, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos empiezan a preocuparse. No sabían quién iba a ser. Pero al final Jesús les dice, va a ser tal. Y ese caso fue Judas. Eso ya lo vimos anteriormente. Luego les dice, más adelante en el capítulo 13 dice, donde yo voy, ustedes no pueden seguirme. Yo creo que esta noticia fue la que más entristeció a los discípulos. Porque ellos amaban a Jesús, amaban al Señor, y lo menos que podían pensar es que el Señor se iba a ir, y donde Él iba a ir no lo podían seguir. Más adelante, Pedro dice que Él lo va a seguir a Él. Donde Él vaya, Él va a estar allí presente. Y Jesús le dice, te aseguro que tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Tremenda noticia. Yo creo que Pedro nunca pensó que Jesús le iba a decir eso, porque, bueno, si yo lo amo a Jesús, si yo lo estoy siguiendo, si yo estoy compartiendo con Él, ¿cómo lo puedo negar a mi Señor? Pero Jesús sabía ya, y lo puso muy triste. Entonces todas estas noticias, todos estos anuncios, los discípulos habían quedado perplejos, porque ellos habían caminado por 3 años y medio aproximadamente. Y al escuchar la noticia que Jesús se iba a ir, ellos se sentían decepcionados. Porque en pocas horas el Señor iba a ser entregado a sus enemigos para ser sentenciado a muerte. Sin lugar a dudas, ellos se iban a sentar solos, desprotegidos y expuestos a la burla y a la persecución de los enemigos de Jesús. Y el Señor pudo mirar esa tristeza en el rostro de sus discípulos. Es por eso que el Señor se propone alentarles. Y ahora, en el capítulo 14 que hoy voy a compartir, realmente vamos a encontrar algunas promesas que el Señor les da a sus discípulos para alentarles y que esa tristeza que ellos sentían en ese momento porque el Señor se iba a ir, ellos sean consolados. Entonces, en ese contexto vamos a hablar hoy lo que sucede en el versículo 1 del capítulo 14. Vamos a la palabra de Dios, al versículo 1 del capítulo 14. Y el Señor empieza diciendo esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Querida iglesia, el amor de Jesús por salvar a los suyos era tan grande que Él no se preocupó por lo que Él estaba sintiendo en ese momento. Jesús sabía que en pocas horas iba a morir en la cruz. Recordemos que Jesús era hombre, 100% hombre. Imaginemos, Él también tenía sentimientos. Estaba preocupado.
e iba a morir. Pero era el amor tan grande que no se fijaba en sí mismo. Y esta es una demostración de ese amor. Y lo que trata es de consolar a sus discípulos. Y es por eso que les dice, no se turbe vuestro corazón. Y les da una respuesta contundente para ese sufrimiento. Y les dice, creéis en Dios, creer también en mí. Para los discípulos en esa noche pareciera que el mundo se había acabado para ellos. Ellos no podían aceptar aquella noticia que Jesús se iba. Estaban mal, el corazón estaba turbado. Y eso puede pasar en cada uno de nosotros, querida iglesia. Muchas veces los problemas, las dificultades nos desmoronan. Todos estamos expuestos a eso. La noticia de una enfermedad incurable, ¿cómo nos afecta? Que tu hijo está enfermo, nos afecta. La quiebra económica por falta de trabajo, nos afecta. Son tantas cosas que pueden suceder. Por eso el salmista dice, esta vida presente es un valle de lágrimas. Querida iglesia, y esa es la vida, es la que vivimos hoy. Que nadie se asombre si alguien está pasando algún problema. Si alguien está con el corazón turbado, no se asombre. Es por eso que Jesús mismo nos advierte y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis porque yo he vencido. Nadie nos vamos a librar de aquello. Pero Jesús nos da una solución. Y Él dice, está bien, tienen problemas. A los discípulos les dice, están preocupados, sí, por mí. Pero creed en Dios y creed en mí. En este momento Jesús se está equiparando al Padre. Ustedes confíen en mí. Y esta es la clave para luchar. Esta es la clave para que en medio de la aflicción, en medio de los problemas, podamos nosotros seguir adelante y que nada nos detenga. Es por eso que quiero leerles lo que dice en su palabra en Filipenses 4, de 6 al 7. Miren lo que dice. Perdón un ratito. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que le está diciendo Jesús, confiad en mí, confiad en Dios, pero eso no quiere decir que los problemas se van a acabar. Lo que está diciendo, si ustedes confían en mí, yo les voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Van a tener paz. Porque nadie se libra de los problemas. Entonces de esta manera Jesús los anima. Tranquilos. Perseveren en mí. Sigan adelante. Pero más adelante, para calmar la ansiedad, Jesús les dice lo que va a pasar. Y en el versículo 2, ¿qué nos dice? Escuchen bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La tristeza que embargaba el corazón de los discípulos fue que Jesús se iba. Pero Jesús les da una respuesta bien clara y les dice, este anuncio que Él se disponía a partir al cielo a preparar un lugar para ellos.
Y es por eso que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que le está diciendo, miren, yo me voy, pero voy a preparar ese lugar para que ustedes estén conmigo. Para que cuando ustedes lleguen, o cuando nosotros lleguemos, no sé, golpeados, cansados, pues vamos a encontrar un lugar en la casa del Padre. Y cuando lleguemos en ese lugar, los problemas, las dificultades, los sufrimientos, todo se va a terminar. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener esa clase de problemas. Muchas personas dirán, yo miré a la casa de mi Padre. Al momento de escuchar Pedro, que Jesús le dice que va a la casa de su Padre a preparar un lugar, yo creo que para Pedro fue la noticia que le impactó tanto. ¿Por qué? Porque antes Jesús, ¿qué le había dicho? Tú me vas a negar 3 veces. Yo creo que Pedro se sintió mal. Y ahora yo lo voy a negar. ¿Me iré yo a la casa de mi Padre? ¿Pero qué nos enseña esto? Que para llegar a ese lugar, a la casa del Padre, no depende de nosotros. No depende de lo que hagamos nosotros. No depende de nuestro esfuerzo. Sino depende exclusivamente de la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entendamos esto. Y Jesús no fue al cielo a construir una casa. La casa ya estaba allí. Por eso dice, en la casa de mi Padre hay un lugar. No fue a construir. Porque muchos piensan o creen, dicen que Jesús se fue a construir una casa. No, ya estaba construido. Solamente que para llegar a la casa del Padre, nadie podría llegar hasta que Cristo cumpliera con su obra redentora. Nadie. Jesús tenía que morir en la cruz, tenía que resucitar, tenía que ascender a los cielos, tenía que presentarse al Padre y luego sí preparar ese lugar para todos y cada uno de nosotros. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6:20, escuchen esto, lo que dice. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Querida iglesia, Él fue delante de nosotros y presentó delante del trono ante el Padre su sacrificio perfecto, a nuestro favor. Jesús lo hizo todo. De manera que cuando nosotros lleguemos al cielo, como Jesús ya fue antes, ya hizo su obra redentora por nosotros, nosotros solamente tenemos que llegar porque ya no tenemos cuentas con la justicia de Dios. Ya no tenemos cuentas. Toda la ira de Dios había descargado el Padre en su Hijo. Los discípulos estaban tristes, estaban abatidos, estaban angustiados, porque el Señor se va. Pero Cristo les dice que es necesario que esto suceda. Porque si Él no se iba, nadie puede llegar al cielo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, querida iglesia, nadie podía llegar al cielo. Hubiera sido un sacrificio en vano. Pero también Jesús nos enseña que cuando estemos en la casa del Padre, tendremos nosotros una comunión íntima con Él. Una relación perfecta con Él. Y miren lo que dice en el versículo 3. Dice, y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué buena noticia. La tristeza de los discípulos era de que Jesús se va y nunca más lo van a volver a ver. Les preocupaba mucho, porque ellos lo amaban a Jesús. Imaginemos por un momento, cuando un ser querido se va o se marcha, nos ponemos tristes.
queremos que vuelva pronto. Y Jesús les dice, les promete, y si me fuera yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo maravilloso de estar en la casa del Padre no son las calles de oro, las puertas de perlas. Eso es un lenguaje simbólico de las glorias de ese lugar. Lo más maravilloso, lo más glorioso es que nosotros vamos a estar en la casa de nuestro Padre junto con el Señor Jesucristo. Eternamente. Qué buena noticia que les dan los discípulos. Eso los alegra a ellos. Yo imagino que dicen, wow, entonces sí lo vamos a volver a ver. Eso es lo que les está explicando. Pero pareciera que los discípulos estaban entendiendo, pero no fue así. ¿Qué pasa en el versículo 4? Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero algunos de los discípulos no estaban entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no entendían? Porque estaban turbados, estaban preocupados, estaban angustiados. Jesús acaba de decirles que va al cielo, a la casa de su Padre, a preparar un lugar, y no entendían. Jesús les hablaba claramente. Y digámoslo así, es normal no entender. Porque cuando nosotros estamos tan preocupados, tan abatidos, no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. No pensamos bien, no actuamos bien. Por eso no es aconsejable tomar decisiones cuando estamos tan preocupados o turbados. Y eso es lo que les pasaba a los discípulos. No lo entendían las palabras que estaban escuchando del Señor Jesús. Y en el versículo 5 dice, le dijo Tomás, todos lo conocemos a Tomás, muy famoso Tomás, porque él dice que él quiere ver para creer. ¿Sí han escuchado eso? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús acaba de decirles, acaba de comunicarles lo que iba a hacer y lo que iba a suceder. Y Tomás le sale con esto, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero esta pregunta, querida iglesia, sirvió a la vez para que Jesús dé una de las declaraciones más extraordinarias en el Evangelio de Juan. Y por eso este mensaje se llama Jesús, el camino al Padre. Y es un versículo muy conocido yo creo que por toda la iglesia. Y es muy sencillo grabárselo. Versículo 6 dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Tomás. Gracias a esa pregunta, miren. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué tremenda noticia. Esto nos lleva para creer más en el Señor. Nosotros creemos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, querida iglesia. Y estamos seguros que nosotros estamos dirigidos a ir a la casa del Padre cuando nos toque la hora de partir. Hermanos, si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, si dependiera de nuestra fidelidad al servicio o de nuestras buenas obras, nunca pudiéramos llegar a la casa del Padre. Porque muchos piensan que por lo buena gente que soy, por las buenas obras que hago, ya tengo derecho de ir al cielo. No, para nada. No hay un estándar donde el Señor nos diga, tienes que hacer esto, esto y otro, para que tengas derecho para llegar al cielo. No hay. Solo Jesús es el camino. Quienes creemos en Jesús, en su obra redentora, tenemos que estar completamente seguros que
que vamos a ir al cielo, a la casa del Padre, y para estar junto con Jesús. ¿Lo creen? Pero ¿quiénes pueden ir al cielo? Todos aquellos que han confiado únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Todos ellos. No es por la buena gente que eres. No es porque haces buenas obras. No es por la religión. No es por Mahoma. No es por el Buda. Es por Jesús. Así es que si alguien está creyendo en otros superhombres, descarte esa posibilidad. O si alguien está pensando que soy buen hombre, buena mujer, y por eso tienes derecho al cielo, si no crees en Jesús, en la obra redentora, lamentablemente no puedes ir al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino. No hay otra posibilidad. En Juan 10:9, ¿qué dice el Señor? Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Contundente. Jesús es la puerta. Jesús es la luz. Querida iglesia, todas las otras vías que los hombres tratan de llegar a la presencia del Señor están bloqueadas completamente. Las demás religiones, tu decencia, lo bueno que tú supuestamente crees que seas, todas esas vías están bloqueadas. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Nadie. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente Jesús, y nosotros debemos sentirnos satisfechos, contentos, bendecidos de que creemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Qué buena noticia. ¿Por qué? Porque Jesús no es una doctrina, Jesús no es una filosofía, es una persona, es aquel que siendo Dios se hizo hombre y dio su vida en la cruz, pagando así la deuda por todos aquellos que Él vino a salvar. Querida iglesia, ¿ustedes creen que son salvos? Ten seguros, son salvos. Si tú crees, estás firme que Jesús es el camino, la verdad y la vida, eres salvo, eres salva. Jesús no vino para darnos una dirección, o no vino para decirnos qué deberíamos hacer, y tampoco vino como un maestro para enseñarnos la verdad. No vino para eso. Él vino para que creamos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad encarnada y es la vida por medio de su muerte en la cruz de Calvario, y es la esencia de nuestra nueva vida. Fuera de Jesús no hay llegada al Padre. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna desde hoy. No lo dudes. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y a los discípulos se les dificulta entender esto, porque no es fácil entender. Jesús les decía en varias ocasiones, dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que realmente Jesús les está explicando, que está hablando de la Trinidad, que Él está en el Padre está en Él, y el Espíritu también. Y los discípulos no van a entender lo que Dios le está diciendo, que Jesús le está diciendo. Está hablando de la doctrina de la Trinidad. Dios en tres personas. Y además, Cristo está enseñando la estrecha relación que Él tiene con el Padre. Él nos está enseñando cómo nosotros debemos obedecer a Dios. Y Cristo es el ejemplo claro de obediencia, porque Él no hacía nada sin antes que el Padre se lo diga.
Pero aquí hay una buena noticia, porque al final del capítulo, del versículo 7 dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Querida iglesia, aún no hemos llegado a la casa del Padre, ya tenemos las bendiciones del Padre, ya tenemos la protección. Ya podemos llegar a Él por medio de Cristo Jesús. Por eso, nuestras oraciones podemos dirigirlas en el nombre de Jesús. Y más adelante vamos a hablar más de esto. Desde ahora podemos gozar de la comunión con el Padre por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque ya somos sus hijos. Porque Cristo nos hizo. Nos compró a precio de sangre. ¿Lo creen? Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Salió otro Tomás. Felipe, Jesús ya le está diciendo que Él está en el Padre y que el Padre está en Él. Y quien conoce a Él, conoce al Padre. Y sale con esta pregunta diciendo, muéstranos al Padre. Prácticamente Felipe es igual a Tomás. Realmente es muy peligroso caer en la tentación. Eso puede pasar a todos. Uno puede decir, Señor, si tú existes, haz un milagro en mi vida. Y Dios lo puede hacer. Si tú existes, Señor, permíteme que mis problemas se resuelvan. Es muy fácil caer en esa tentación. La Biblia, ¿qué nos dice? Que nosotros no necesitamos ver para creer. No necesitamos sentirlo. Lo que la Biblia dice que debemos de creer por fe. Por eso dice que debemos de vivir por fe y no por vista. Querida iglesia, no necesitamos ver milagros, señales o prodigios. Necesitamos creer en Jesús, creer en la obra redentora que hizo Cristo Jesús. Eso debemos hacer. Porque Cristo ya hizo todo. Y eso le pasaba a Felipe. No acababa de entender. Continuemos, versículos 9, 10 y 11. Leamos de corrido. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo voy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que Jesús le está diciendo a Felipe, que él no ha aceptado esta verdad aún. Él no ha entendido que Jesús está en el Padre. Él no ha entendido que quien cree en Jesús, quien lo ve a Jesús, lo ve al Padre. No entiende, ya ha caminado 3 años y medio y todavía no se da cuenta con quién estaba. No ha entendido lo que Jesús decía, que las palabras que él hablaba y las obras las hacía el Padre, no eran de él. Pero así somos nosotros. Hay algunos hermanos que ya llevan un buen tiempo en la iglesia y aún no avanzan a entender. Aún siguen pensando que hay que sacrificarse más para ganar la salvación. Hay que hacer más buenas obras para ganar la salvación. No. ¿Tenemos que hacer buenas obras? Sí. Porque para eso fuimos creados. Las buenas obras son el resultado de haber nacido de nuevo. No puede haber un verdadero hijo de Dios que no haga buenas obras. Si somos verdaderos convertidos, si hemos nacido de nuevo, pues obviamente vamos a hacer buenas obras. Pero eso no significa que ganamos más el cielo, porque Jesús ya lo hizo todo. ¿Lo creen? Es así, querida iglesia. Versículo 12. De cierto os digo, el que
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Primeramente, quiero explicar esto. Dice, de cierto, y él hace un énfasis aquí. Asegura una verdad completamente. Dice que si ¿creemos en qué? Si creemos que Él es el camino, que si creemos que Él es la verdad, que si creemos que es la vida, que si creemos que las palabras que Él habla son las del Padre, que si creemos que todo lo que Él hace es porque el Padre se lo dice, podrás hacer obras mayores. Eso es lo que está diciendo. Pero, aquí pongo un pero, escuchen bien. Pero Jesús no se refería a obras mayores físicas, porque muchos piensan o creen, bueno, la palabra de Dios dice que podemos hacer cosas más grandes, entonces sí, somos más que Jesús. Entonces yo declaro, yo decreto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que podemos hacer cosas más grandes que el Señor. No es así. Jesús no se refería a eso. No se refería a esas obras físicas de poder, sino a su alcance espiritual que va a ser Jesús. A eso se refiere, a alcanzar a los perdidos. Pensemos por un momento, ¿quién puede hacer algo más grande de lo que hizo Jesús? Jesús fue a la cruz, dio su vida por nosotros. ¿Alguien puede hacer eso? Y de pronto alguien puede decir lo que decía Juan Diego la semana anterior. De pronto Simón Bolívar dio su vida por 4 naciones. Pero él era un pecador. Jesús era un hombre que nunca pecó, era santo. Por eso el Padre tomó como un sacrificio perfecto. ¿Quién puede hacer una obra más grande de la que hizo Jesús? Nadie. Nadie. Aclaremos esto. Al final del capítulo 12, ¿qué dice? Porque yo voy al Padre. Pensemos bien. ¿A qué va al Padre? Dice que cuando Jesús llegue al Padre, ¿qué va a suceder? Que Él va a rogar al Padre para que nos envíe otro consolador. Por eso dice, harán cosas mayores. Porque Él va al Padre, va a rogar que envíe otro consolador, que es su Espíritu Santo. Entonces sí, cuando el Espíritu Santo venga a la tierra, entonces van a suceder cosas mayores, pero no por nosotros, sino es por la obra de su palabra a través del Espíritu Santo. Es por eso que se refiere a cosas mayores, no es por lo que nosotros podamos hacer. Nadie puede hacer milagros más grandes de los que hizo Jesús, nadie. Porque lo primero que se viene en nuestra mente cuando dice cosas mayores pueden hacer, ¿qué pensamos? Pues resucito muertos, multiplico los panes. Jesús hizo, y la palabra dice que podemos hacer cosas mayores, también lo hago. Y se estrellan. Cuando habla de cosas mayores a través de su Espíritu Santo, y está hablando del alcance espiritual para alcanzar a los demás, de eso está hablando. ¿Y por qué habla de cosas mayores? Porque durante el tiempo del ministerio de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, querida iglesia, Jesús estaba, digamos así, muy limitado. Él era hombre 100%. El alcance que Él podía alcanzar a las personas no era tanto. Él no podía estar al mismo instante en todo lugar. Pero en el Espíritu sí. El Espíritu puede estar operando en todo el mundo a la vez. Es así, a eso se refiere. No es por nosotros, es por su Santo Espíritu. Es cuando nosotros predicamos y el Espíritu Santo comienza a obrar poderosamente. Cuando Jesús fue al Padre, ¿qué pasó?
Los discípulos se reunieron en Jerusalén. Ustedes sí conocen lo que sucedió en Pentecostés. Dice que ellos estaban orando y vino el Espíritu Santo y los llenó a todos los discípulos. ¿Y qué pasó más adelante? Dice que la gente comenzó a llegar a ver qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro inmediatamente se puso a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasó? 3,000 personas se convirtieron. ¿Acaso Pedro es mejor que Jesús? No. Era lo que el Espíritu Santo estaba obrando ya, porque el Padre había enviado al Espíritu Santo a la tierra. Entonces, ahora sí, nosotros podemos hablar, predicar a los demás. Y a través del Evangelio, el Espíritu Santo se va a mover sobre toda carne. Y mucha gente puede convertirse. Mucha gente puede ser salva por la predicación del Evangelio a través del Espíritu Santo. A esas cosas grandes se refería, a esas cosas mayores se refería en este versículo. No a las obras materiales, no a las obras físicas. Tremendo. Vamos al versículo 13 y 14. ¿Qué dice? Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Este es otro versículo donde muchos predicadores lo toman de una manera equivocada. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Dicen, ¿qué es todo? Es todo. Y lo primero que se viene a la mente, bueno, si el Señor dice que podemos pedir todo, entonces pidamos dinero, pidamos poder, pidamos fama, lo que yo quiera. Pues déjeme decirlo, no es así. No es todo lo que querramos. No es todo lo que tú quieras pedirle. Con tal de que al final de cada oración digamos, te lo pido en el nombre de Jesús y está hecho. No, esto no es mágico. No es porque tú al final le dices, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús que tú hagas esto. No. Querida iglesia, la oración del creyente debe servir para los propósitos de Jesús y de su reino. Y no a motivos egoístas. También la oración debe basarse a los méritos de Cristo y no a los nuestros. Y por último, la oración del creyente debe buscar solamente la gloria de Dios y no nuestra gloria. Por eso dice, todo lo que pidieras, todo, pero pone condiciones. En Juan 15:7 dice, no lo busquen, lo voy a leer, escuchen bien. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Nos pone una condición, dice, si permaneces, si me obedeces, si cumples los mandamientos que yo te digo, como decía Juan Diego la semana anterior, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Si tú cumples ese mandamiento donde el Señor nos manda manos a todos, entonces sí, podemos pedir todo lo que queréis y os será hecho. Es lo que dice en Juan 15:7. No es pedir por pedir. No es porque yo digo en el nombre de Jesús ya está hecho. No, querida iglesia. No nos confundamos. El Señor es muy claro. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué curioso, Él pone dos cosas a la par: el amor y la obediencia. La eficacia de nuestra oración, querida iglesia, es nuestra obediencia a Cristo. Y esta promesa fue dada a los creyentes, a los obedientes. Fue dada a quienes lo aman a Él. Ahora alguien puede decir, ¿cómo sé que yo lo amo al Señor? Sencillo. Ama a tu prójimo.
ama la palabra de Dios. No hay otra forma de demostrar. Porque algunos preguntan, Señor, pero ¿cómo sé que yo amo a Dios? La Biblia es clara, ama a tu prójimo. No digas, este hermano me cae mal. Tienes problemas, creo, hermano. Por eso esta promesa dice, esta promesa de que si me amáis, guardar mis mandamientos, está hablando, si tú en verdad cumples con los mandamientos, entonces sí puedes pedir y el Señor te va a dar. No importa lo que viva, no importa lo que hagan, con tal que yo pida en el nombre de Jesús, ya el Señor me va a dar. No, para nada. No pierdas el tiempo. El Señor es muy claro. Si en verdad tú amas al Señor y guardas sus mandamientos, obedeciendo, entonces sí tenemos la certeza de pedir lo que querramos. Versículos 16 y 17, para culminar, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Pregunto, ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios está en nosotros? ¿Por qué creen que está el Espíritu? Porque creemos que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida. Porque creemos que Jesús ya hizo todo en la cruz. Por eso, cuando creemos eso, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, viene y nos sella. Y es nuestra garantía para entrar al reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Cuando Jesús llegue al Padre, ¿qué dice? Que Él va a rogar al Padre para que nos envíe otro consolador. Y cuando hablamos de otro consolador, es otro, en esencia, igual a Él. Eso es otro consolador, que tomará el lugar de Jesús para hacer su obra y que está en perfecta unidad con Cristo. ¿Y viene a qué? A ayudarnos, a consolarnos. Él viene a qué más? Viene a hacernos ver de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo nos ayuda a todo eso, porque sin Él todos pensamos que somos lo máximo, que somos buena gente, que somos buenas personas. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no pensamos así. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos a Cristo, pero es por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? Porque así habla. El Espíritu de verdad es el que abre nuestros ojos, nuestros oídos para entender la palabra de Dios. Así es que el Espíritu Santo es el maestro que nos guía a toda verdad. Sin Él, la Biblia es simplemente un libro lleno de historias, lleno de hechos. Pero el Espíritu Santo nos enseña esas verdades que están allí escritas en la Biblia y que son para nosotros. El Espíritu Santo fue enviado a los creyentes. El Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora sí podemos decir acertadamente, podemos hacer cosas más grandes. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros fluye por todo lugar cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora en nosotros? Que nosotros prediquemos, que nosotros enseñemos.
Es lo que quiere el Señor. Él quiere que su reino sea expandido. Pero ¿cómo puede ser el reino expandido si nosotros no predicamos? Por eso debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Que la iglesia entendamos eso. El mensaje de salvación es para todos. Así que también depende de nosotros, querida iglesia. Si nosotros queremos que el reino de Jesús se expanda, pues nosotros tenemos que atrevernos a predicar sin temor, sin miedo, porque no es por nuestro esfuerzo o capacidad, es por Él, es por Jesús, es por lo que Él hizo. Si alguien no nos cree, no importa, pero seguimos con otro. La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.